Vamos a continuar con colelitiasis sintomática, estadificación del riesgo de coledocolitiasis, diagnóstico y tratamiento a cargo del doctor Carlos Gabriel Uribe. El doctor es cirujano general de la Pontificia Universidad Javeriana, endoscopia digestiva del Centro de Control de Cáncer Gastrointestinal y endosonografía de la WGO. Es gastroenterólogo de la Clínica Norte de Cúcuta. El tema que se me asignó para tratar con ustedes es la colelitiasis sintomática, la estratificación del riesgo de coledocolitiasis, su abordaje diagnóstico y terapéutico. No tengo conflictos de interés y el objetivo de la charla está todo en el título. Es prácticamente un problema de salud pública. El 10% de los adultos en Estados Unidos tiene colelitiasis y de ellos el 2 a 4% de los pacientes se hacen sintomáticos por año. Y en pacientes con colelitiasis sintomática, el paciente que consulta por urgencias con dolor tiene una probabilidad del 10 al 20% de tener coledocolitiasis, o sea, cálculos en el colédoco. El porcentaje parece ser mayor en Sudamérica, depende en algunos países de la etnia, los mapuches en Chile, las mujeres multíparas, gorditas, añosas, tienen una mayor incidencia de cálculos en la vesícula. Hay zonas en Chile donde en las personas mayores de 70 años pueden llegar a tener hasta un 80% de probabilidad de cálculos en la vesícula y ellos como política de salud pública mandan intervenir los pacientes entre los 20 y los 40 años por esa incidencia tan elevada. Esperen un momentico. No le negamos una ecografía a nadie por muchos síntomas, tanto torácicos como abdominales, y por eso la gran mayoría de diagnósticos de patología vesicular es incidental y el paciente está asintomático. Aunque la charla es de sintomatología, voy a hacer algunos conceptos en relación con ese paciente que tal vez es más frecuente, que es el paciente asintomático. Queda la opción tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, es un péndulo, por épocas ha cambiado, pero también depende del criterio del médico tratante. El tratamiento médico va desde no hacer nada hasta intentar disolventes biliares o litotripsia. Sin embargo, ningún tratamiento médico ha mostrado ser efectivo. Los disolventes biliares, el ácido ursa desoxicólico, son efectivos solamente en cálculos de colesterol puro, pero estos cálculos son la minoría, casi todos son mixtos, exigen tratamientos prolongados que no son baratos y la litiasis recidiva cuando se suspende. El tratamiento de lesiones, la Colelap, es el tratamiento resolutivo, sin embargo es un procedimiento invasivo y tiene morbimortalidad. En el pasado, cuando hacíamos cirugía abierta de la vesícula, los gastroenterólogos eran muy reacios a mandar a operar un paciente. La cirugía abierta lucía como una cirugía muy grande, de hecho era cicatrices grandes, aunque la complejidad del procedimiento seguía siendo igual. Con el advenimiento de la cirugía laparoscópica hubo una relajación de este criterio y se mandaron a intervenir más pacientes con colelitiasis asintomática. Sin embargo, en el seguimiento y en relación a la mortalidad relacionada, no solo es intra y posoperatoria inmediata, sino en el largo plazo hay un grupo de pacientes intervenidos con colelitiasis asintomática y sintomática que se vuelven muy sintomáticos de dispepsia, diarreas, distensión abdominal, intolerancia a los alimentos difíciles de manejar, que han hecho que el gastroenterólogo eche atrás un poquito esa conducta laxa que habían tomado sobre intervenir más pacientes. Queda como excepción la vesícula en porcelana, que es preneoplásica y es quirúrgica. Si el paciente le llega al cirujano, el cirujano tiene mayor tendencia a mandar intervenir los pacientes sintomáticos y asintomáticos, básicamente influenciado porque a él le toca atender las complicaciones de los pacientes sintomáticos, que son graves, que hacen la cirugía muy compleja, que tienen una morbimortalidad importante, y entonces es difícil que un cirujano no le diga al paciente que se opere. Sin embargo, es importante individualizar la decisión, la propuesta que les traigo,
es explicarle al paciente las dos opciones que tiene y con un consentimiento informado tomar la decisión en caso de que el paciente quiera operarse. Se debe tener en cuenta que la probabilidad de que el paciente se haga sintomático a lo largo del tiempo, la literatura habla de un 2 a 4% anual, porcentaje que es acumulado, y las complicaciones de patología biliar en la cuarta edad frecuentemente llevan a mortalidad en estos pacientes. Con relación al paciente de colelitiasis sintomática, es el paciente que nos llega a urgencias mínimo con dolor, debe ser estudiado e idealmente debe ser resuelta su patología en la primera intervención. Este paciente, el estudio incluye una ecografía abdominal y pruebas de función hepática que nos van a llevar al diagnóstico de colelitiasis y a predecir el riesgo de tener coledocolitiasis. La ecografía abdominal es un examen muy bueno, es el gold estándar para la colelicistitis sintomática litiásica con una sensibilidad superior al 94%. Sin embargo, no es tan buena para evaluar el calibre de la vía biliar, solamente tiene una sensibilidad del 38% y para diagnosticar cálculos en el colédoco es más baja aún, del 19%, aunque la especificidad con estas dos últimas es muy alta. Cuando el ecografista dice que hay un cálculo en la vía biliar, la probabilidad de que esté es muy alta. Y las pruebas de función hepática, bilirrubina, fosfatasa alcalina y gamma-glutamil traspeptidasa, transaminasas y las pruebas de coagulación. Un primer problema surge cuando el radiólogo nos dice que él sugiere la presencia de una colecistitis acalculosa porque encuentra edema de la pared y dilatación de la vesícula. Sin embargo, este hallazgo es muy inespecífico y si se combina con un paciente que no está muy sintomático y que no tiene un cuadro abdominal agudo, difícilmente corresponda a una colecistitis acalculosa, y casi que todas las enfermedades parenquimatosas hepáticas producen edema de la vesícula y buena parte de las diarreas, ilio abdominal, ilio adinámico, producen dilatación de la vesícula y también edema de la pared que no la hacen quirúrgica. Y entonces, en ese paciente que no tiene cálculos y que el radiólogo sugiere colecistitis acalculosa y que no tiene un cuadro abdominal, debe repetirse la ecografía y hasta en un 30% encuentran pacientes que tienen cálculos en la vesícula no detectados inicialmente. Sin embargo, si no encuentran cálculos, el gold estándar para el diagnóstico de la colecistitis acalculosa es la gamografía funcional hepatobiliar, idealmente con IDA. La colangioresonancia, la resonancia nuclear magnética, es una opción con una sensibilidad y especificidad superiores al 80%. Como propuesta, y es lo que dice la literatura, paciente con colelitiasis sintomática debe ser estudiado, diagnosticado y resuelta su patología en la consulta inicial de urgencias. Lo que vemos frecuentemente, y así parece que fuera calcado para todos los médicos que atienden urgencias, es que al paciente se le aplica una buscapina, si se mejora se manda para la casa, si no se mejora le aplican un tramadol y el paciente obvio se mejoró. Y buena parte de los pacientes regresan complicados en los días siguientes. La literatura habla de que si usted resuelve esa patología, el costo de la atención del sistema y la morbimortalidad es mucho menor. Sobre los criterios diagnósticos de colecistitis aguda, nos guiamos por las guías de Tokio. Hay signos locales de inflamación, signo de Murphy, que es la apnea al final de la inspiración, masa, dolor, sensibilidad en el cuadrante superior derecho, signos sistémicos de inflamación que todos conocemos, fiebre, PCR elevada, recuento elevado de leucocitos, taquicardia, taquipnea. Los hallazgos de imágenes que básicamente son edema de la pared vesicular, distensión de la vesícula, la presencia que se ve aquí tenue, hace falta una lucecita, de lo que para unos es barro biliar, que son detritus, y la presencia de cálculos. Todos estos hallazgos nos llevan o a sospechar o a diagnosticar la colecistitis aguda combinándolos. Con relación a la gravedad de la colecistitis, también de las guías de Tokio puede ser leve cuando no hay repercusión abdominal más allá del dolor ni repercusión sistémica, puede ser moderada
y en estos pacientes pueden tener cualquiera de las siguientes condiciones: leucocitosis mayor de 18.000, masa palpable, duración del cuadro clínico mayor de 72 horas y marcada inflamación local, un cuadro de abdomen agudo que puede estar dado o por una peritonitis biliar o un absceso perivesicular o absceso hepático o una colecistitis gangrenosa o enfisematosa. Y la colecistitis grave cuando se acompaña de falla de órgano o falla multisistémica. La clasificación, una vez establecida, se hicieron trabajos de validación y se correlacionó muy bien con estas variables: morbimortalidad, tasa de conversión de cirugía laparoscópica abierta y estancia hospitalaria, apreciándose que a mayor gravedad todas estas variables están elevadas. Entre más grave, más morbimortalidad y secundariamente pues los costos de atención son también mayores. El tratamiento de las guías de Tokio propuesto para la colecistitis grado 1 o leve es la colecistectomía temprana. Y temprana estamos hablando en la misma hospitalización 1 o 2 días iniciales. Y para pacientes de alto riesgo por comorbilidades, la recomendación igualmente es compensar las comorbilidades y llevar el paciente a cirugía. Para la colecistitis grado 2 moderada, que tienen un abdomen agudo, se recomienda la colecistectomía temprana. El cirujano debe tener mayor experiencia, la morbimortalidad ya vimos que es mayor. Existe la alternativa cuando el cuadro es muy agudo, cuando el paciente está muy comprometido, de drenaje temprano, y el drenaje temprano se puede hacer por radiología intervencionista o por derivación de la vesícula al duodeno o al antro mediante ecoendoscopia. En ellos se aconseja, una vez logrado el drenaje, posponer la cirugía y realizarla en fecha posterior electiva cuando ya disminuya el componente inflamatorio. Y el último paciente es el paciente grave con falla multiorgánica. Hay que tratar la falla multiorgánica. Es un paciente para manejo en UCI, mejorar la inflamación local, antibióticos, hidratación, el drenaje de la vesícula como lo habíamos anotado, y la colecistectomía se difiere y se realizará en fecha posterior de acuerdo a la evolución. Sobre las complicaciones, son las mismas que para cirugía abierta, no son ni más ni son menos. La tasa de conversión va del 5 al 15% relacionada con la gravedad, ya lo vimos, y tiene una mortalidad del 0,3 al 0,7%. Es mayor la lesión del conducto biliar en cirugía laparoscópica que en cirugía abierta. Es una complicación de los últimos 20 años a raíz del auge de la cirugía laparoscópica que no veíamos tanto cuando hacíamos cirugía abierta, y que para el paciente que le correspondió la lesión de la vía biliar, que para él en sí mismo es el 100% de la lesión, el pronóstico aún con cirugía por cirujano hepatobiliar y el riesgo de reestenosis de todo lo que hagan persiste alrededor del 25-30% y no es de fácil manejo. Con relación a la coledocolitiasis, ¿cómo la estudio o la descarto? Recurrí a las guías de práctica clínica actuales de la Asociación Europea de Gastroenterología y la Asociación Americana para el diagnóstico. Estos son los exámenes que se han usado a través del tiempo, están subrayados los que persisten. Los principios que han guiado la escogencia de uno u otro están anotados en el cuadro de la izquierda, y sobresale como principio nuevo de estos últimos 10, 15 años la seguridad del paciente. Y entonces, una vez que pensamos en seguridad del paciente, el prima como criterio de escogencia el que menos daño le produzca y el que menos riesgo le produzca al paciente, y hoy en día para diagnóstico recurrimos a la colangioresonancia y a la ecoendoscopia. En una época, el único examen que teníamos con sensibilidad y especificidad alta y que sigue siendo el gold estándar tanto en diagnóstico como terapéutico era la CEPRE, la colangiopancreato endoscópica retrógrada. Sin embargo, tiene morbimortalidad. Entonces, estos otros exámenes hicieron que no usáramos ya más la colangioendoscópica con criterio diagnóstico, sino solo terapéutico. En el pasado, los cirujanos nos devanábamos los sesos pensando qué hacer para diagnosticar la coledocolitiasis. Teníamos unos criterios cuando la cirugía era abierta. Con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, esos criterios intentaron aplicarse y ninguno
servía para predecir con una sensibilidad alta y especificidad en la probabilidad de coledocolitiasis. En el 2010 se hicieron unas guías que combinaron los distintos factores de riesgo que teníamos aisladamente y con esta combinación se permitió primero estratificar a los pacientes en riesgo alto, medio y bajo y de acuerdo a esa estratificación predecir el riesgo de coledocolitiasis. Años después empezaron los trabajos de validación de esa guía y mostraron que los factores predictores de alto riesgo que se tenían en ese momento, que muchos todavía usan porque no han atendido las nuevas guías, daban una precisión del 62%, es decir, siendo mejor que no tenerlos, de todas maneras exponían al riesgo de CEPRE terapéutica entre un 30 y un 40%. Y el riesgo es importante si se tiene en cuenta que ese procedimiento, la colangioendoscópica, tiene una probabilidad de complicaciones de hasta el 10%, incluyendo pancreatitis, y de esa pancreatitis el 1% o al 2% puede ser pancreatitis grave, en la cual hay morbilidad elevada, mortalidad presente, sangrado, colangitis, colecistitis y perforación, y un riesgo de muerte de hasta el 1%, es decir, es un procedimiento que no es inocuo y se debe indicar cuando tiene una clara patología que la justifica. Y también tienen los pacientes que se complican una hospitalización prolongada. Otras complicaciones incluyen la imposibilidad de canular. En nuestro medio tenemos buena experiencia hay grupos que tenemos buena experiencia con colangiografía endoscópica. Yo puedo llevar alrededor de 2.700 colangios endoscópicas hechas. Tengo un porcentaje de canulación alto. El porcentaje de canulación se relaciona mucho con la anatomía, pero también con la experiencia del endoscopista. Mi porcentaje de canulación puede estar en el 92-93%, puede estar en trabajos de revisión, está más o menos en esas cifras. Si al paciente le repito la colangioendoscópica porque no pude la primera vez, ese porcentaje puede subir al 95-96%. Pero una cosa es que canule y otra es que en coledocolitiasis resuelva. Entonces, canulando el 96%, no le puedo resolver al 100% de los pacientes con cálculos en el colédoco, sino un porcentaje como el 91-92% con las técnicas estándar del balón y la canastilla de eritotricia. Y si dilato, ese porcentaje sube como al 95% o si uso litotricia. Sin embargo, si dilato o uso litotricia, la morbimortalidad de la CEPRE se aumenta un poquito. Son procedimientos todos que tienen probabilidad de complicaciones. Sobre el riesgo de coledocolitiasis, ¿cómo está hoy? De acuerdo a las nuevas guías, tenemos que riesgo alto son aquellos pacientes que llegan en colangitis. Ese paciente va directo para CEPRE. Pacientes en quienes se hace el diagnóstico de coledocolitiasis y pacientes que tienen bilirrubinas por encima de 4 con dilatación de vía biliar. ¿En qué cambió esto con relación a las guías anteriores? Que le agregaron a las bilirrubinas por encima de 4 la dilatación de la vía biliar. ¿Qué significó eso? Que esa precisión del 62% subió, aquí tenemos el porcentaje, al 80%. En las fotos de arriba tenemos a la izquierda un diagnóstico de cálculo por ecografía, en el segundo por TAC. El TAC es bueno si el cálculo es de calcio, acá lo vemos señalado por las flechas, pero la gran mayoría de los cálculos no son de calcio, entonces el TAC no es tan bueno para ver cálculos en el colédoco. La colangioresonancia, que es excelente, y la ecoendoscopia, que es excelente también, y fueron por esa causa responsables de que no usáramos la colangioendoscópica con criterio de diagnóstico. El manejo del paciente que tiene alto riesgo es CEPRE terapéutica. En la otra sala el doctor Moros presentó un trabajo muy bonito. En la institución ellos están usando, en la institución de ellos, cirugía y en la misma cirugía CEPRE. Entonces resuelven lo que se hace en todas las instituciones y casi que en todo el mundo la conducta, porque no es fácil poner de acuerdo un endoscopista con un cirujano, porque el volumen de vesículas es muy alto,
el volumen de CEPRE es el 10% del volumen de cirujanos, es muy alto, el volumen de endoscopistas que hagan CEPRE es bajito. Son pocos los endoscopistas que hacen CEPRE, entonces el hacer coincidir a los dos en una sala de rutina no es fácil. Algunos datos importantes: el calibre normal de la vía biliar es menor de 6 milímetros. Si el paciente es sometido a colecistectomía, ese calibre sube un poquito, hasta 7,5, 8. Si el paciente es mayor, por cada década después de los 60 sube 1 milímetro, pero en todo caso, más de 10 milímetros siempre se considera patológico. Y aquí algunas curiosidades. Los endoscopistas siempre nos quejamos que el radiólogo no ve nunca dilatación de vía biliar, pero la literatura habla de que la sensibilidad es baja, o sea que no es culpa del radiólogo, sino que no se ve, pero una de las explicaciones para que no se vea es porque la ecografía la hacen el primer día. Y para que la vía biliar extrahepática se dilate, se necesitan de 1 a 4 días. Y para que se dilate la vía biliar intra y extrahepática, o sea las dos, se necesitan de 4 a 10 días. Y uno generalmente hace la CEPRE al 5º o 6º día. Entonces, cuando uno la hace, ya dio espacio para que una vía biliar completamente obstruida esté dilatada y puede explicar en parte la divergencia. Y hay un paciente que merece consideración esa parte, que es el que llega ictérico, sintomático, le desaparecen los síntomas, desaparece la ictericia, se normalizan las pruebas de función hepática, quiere decir que ese paciente no tiene coledocolitiasis, quiere decir que el cálculo pasó al colédoco, no necesariamente. Está documentado que el 21% de los pacientes en las primeras 24 horas, si el cálculo es pequeño, pasa a la vía biliar. Y en las primeras 48, hasta un 34% de los cálculos pasa si el cálculo es pequeño. Entonces, la lección es: paciente que al ingreso tiene ictericia y tiene factores predictores de riesgo de coledocolitiasis, hay que estudiarlo para descartarle la patología vesicular biliar. Hablábamos de que los pacientes con factores predictores de alto riesgo, y los mencionábamos, eran indicación de CEPRE. Sin embargo, en pancreatitis no. En pancreatitis llevamos a CEPRE el que tiene colangitis, y eso se debe hacer en las primeras 24, 48 horas. No, primeras 12, 24 horas. Llevamos a CEPRE el paciente que está con ictericia y en aumento y con dilatación de vía biliar, pero el paciente al que le documentamos cálculos en el colédoco, pero no está obstruido, no está ictérico, ese paciente se pospone hasta que el paciente de su pancreatitis se mejore. En el pasado la pancreatitis se consideraba factor de predictor de riesgo independiente de coledocolitiasis y era indicación de colangioresonancia. Hoy en día no se considera factor predictor de coledocolitiasis y no es indicación por sí solo de hacer colangioresonancia. Pero también la CEPRE, que ya la indicamos en colangitis y en ictericia obstructiva con dilatación de vías biliares, produce pancreatitis. Y en el paciente que tiene pancreatitis, el riesgo de exacerbar la pancreatitis es mayor. Entonces, se aconseja la indometacina rectal en supositorios. Hay muchos trabajos que evidencian sus bondades. En nuestro medio no la tenemos. En Estados Unidos en el 2012 valía $2 y se empezó a usar de rutina. Hoy en día vale varios centenares de dólares y entonces el uso pues se ha vuelto de nuevo restringido. Nosotros tenemos el Voltaren supositorios, no hay trabajo sobre el Voltaren en supositorios rectales como prevención, vale 20,000 pesos, pero no tiene por qué no tener el mismo efecto. El endoscopista en la CEPRE puede poner un stent en el conducto pancreático en estos pacientes, está recomendado en todos los pacientes que tienen factores de riesgo. Y lo que sí podemos hacer todos los médicos de piso, los especialistas de piso, es hidratar al paciente y hacen especial mención, incluso hablan de sobrehidratación antes de llevarlo al procedimiento endoscópico. Hidratación que debe continuar en el tras y en el posoperatorio y parece correlacionarse con una menor frecuencia de pancreatitis en su evolución. El colangio es un procedimiento mínimamente invasivo, es cirugía invasiva, pero es cirugía y es una herida limpia, contaminada, como tal debe tener antibiótico profiláctico. Factores predictores de riesgo medio:
son la alteración de pruebas de función hepática. En las guías anteriores decían elevadas 1,5 veces por encima de su valor normal. En las guías actuales dicen alteración significativa. Se lo deja mucho al clínico esa alteración significativa, o sea, la elevación no tan grande de las pruebas de función hepática como indicación de colangioresonancia o econdoscopia. Yo creo que lo que se está buscando es, dentro del mismo concepto de la seguridad del paciente, que se nos escapen cada vez menos cálculos en el colédoco, porque un cálculo olvidado en el colédoco también es una potencialidad de complicaciones graves. Si le hacemos todo el estudio a los pacientes que consideramos de riesgo medio, la probabilidad de encontrar cálculos es del 10 al 50%. Y consideramos riesgo bajo cuando todo está normal. Ese paciente tiene una probabilidad menor del 10% y va para Colelab. En un futuro, probablemente cuando los precios de la colangioresonancia y la disponibilidad de este equipo bajen los primeros y sea mayor la disponibilidad, probablemente también terminaremos haciéndoles colangioresonancia. Hoy en día no, y porque existe siempre la potencialidad de un 10% de dejar cálculos en la vía biliar. Pero si yo le hago todos los estudios y le hago CEPRE y lo llevo a cirugía, y teóricamente no debieran quedar cálculos, la probabilidad de cálculos residuales persiste y se calcula de un 5 a un 10%, que termina siendo igual que el paciente con riesgo bajo. Si el cirujano encuentra cístico dilatado o vía biliar dilatada, hace una colangio en cirugía y toma la decisión. Todos estos pacientes, como parte del screening inicial, deben tener pruebas de coagulación y a procedimientos endoscópicos o quirúrgicos no lo llevamos si no tiene pruebas de coagulación normal. Una excepción, el paciente de colangitis, donde usted lo interviene con INR hasta de 1.5. Este algoritmo resume toda la paja que les he echado. Riesgo bajo va para vesícula. Riesgo intermedio, al que no se le documentó cálculos en el colédoco por colangioresonancia o econdoscopia, va para vesícula. Pero si se le documentó cálculos en el colédoco o tiene riesgo alto, va para CEPRE. O una combinación, si se logra cuadrar, de colecistectomía y CEPRE. Algunos conceptos de colangitis, iba a hablar más, quité a la carrera varios porque yo sé que después viene una charla de colangitis, pero hace parte del tema de coledocolitiasis y es una de las complicaciones. A todos nos educaron con la tríada de Charcot, fiebre, ictericia y dolor abdominal. Sin embargo, los trabajos mostraron, y la penta de Reynolds, acuérdese, con trastorno del sensorio e inestabilidad hemodinámica, los trabajos demostraron que la sensibilidad es baja, aunque la especificidad es alta. Las guías de Tokio no la consideran individualmente como criterio para hacer diagnóstico de colangitis. Ellos tienen su tabla y entonces debe tener inflamación sistémica dada por fiebre o por datos de laboratorio, debe tener ictericia dada también por datos de laboratorio y debe tener imágenes, y la combinación de esto produce el diagnóstico o la sospecha diagnóstica de colangitis. Hay criterios de gravedad, grado grave cuando hay falla de órgano, grado moderado cuando hay signos de respuesta inflamatoria con leucocitosis severa, fiebre persistente, edad mayor de 75 años, hiperbilirrubinemia mayor de 5 e hipoalbuminemia. Este factor aislado es un criterio anestésico de alto riesgo y los anestesiólogos son muy dados hoy en día a posponer cirugías de acuerdo al nivel de la albúmina. Y finalmente grado leve cuando no es ninguna de las anteriores. El tratamiento, antibióticos, hidratación es común para los 3 grados y el drenaje. Lo que cambia entre uno y otro es el tiempo de hacer el drenaje. Más urgente en las primeras 12-24 horas, cuando es grado, si el drenaje no se puede hacer por CEPRE, que es el gold estándar, se debe recurrir al drenaje por radiología intervencionista, y si tampoco se puede por radiología intervencionista, ese paciente en las primeras 24 o 36 horas debe ser intervenido y drenado. En la actualidad
trabajo en la Clínica Norte desde hace 30 y pico de años. Sin embargo, soy agradecido con el Hospital Erasmo Meoz y la universidad que me permitieron el desarrollo como profesional toda la vida. Estamos gestionando unidad de endoscopio en la Clínica Norte, se las participo a todos ustedes. Muchas gracias.